Hola, aprovechando que tengo aquí la placa base, que acabo de explicar en un vídeo cómo cambiar la pila, voy a explicar los diferentes elementos que componen y que nos podremos encontrar en una placa base. Una placa base en un ordenador viene a ser como nuestro esqueleto y nuestro sistema circulatorio, por así decirlo. Nos va a permitir montar los diferentes elementos que van a componer el ordenador y además va a permitir la comunicación entre ellos. Es una comparación un poco extraña, pero es la que se me acaba de ocurrir. En fin, en toda placa base nos vamos a encontrar con lo siguiente. Son elementos comunes, que son el socket o zócalo para el procesador. Aquí se inserta el procesador, que es el que se va a realizar o se va a encargar de hacer todos los cálculos del ordenador. Simplemente esto tiene una palanquita, depende del tipo de socket que sea y el tipo de procesador que use, pero normalmente se levanta la palanca, se introduce el procesador, se cierra la palanca, de esta forma ya queda fijo y se coloca encima el disipador para que libere de todo el calor que va a generar su trabajo, porque los procesadores se calientan mucho, se pueden llegar a quemar si no tienen una buena refrigeración. Así que mucho ojo con eso, procesador siempre con disipador. Bien, también tenemos las ranuras de expansión de la memoria, para la memoria RAM, que nos va a permitir almacenar tanto datos como instrucciones para poder hacer los cálculos del procesador. Cuanta más RAM tengamos, mejor. También tenemos una parte importante que es el chipset de la placa base, que son un conjunto de circuitos que van a permitir la correcta comunicación de datos entre todos los dispositivos que haya en la placa base. Se divide en dos grupos, el North Bridge, puente norte, South Bridge, puente sur. El North Bridge se va a encargar de la comunicación entre los dispositivos que manejen una mayor cantidad de datos, que son procesador, RAM y tarjeta gráfica. Y el South Bridge se va a encargar de la comunicación del resto de elementos, como por ejemplo discos duros, grabadora, los puertos USB y demás. Veamos, más partes que tiene la placa base. Importante, este es el conector que viene de la fuente de alimentación. Por mucho que tengamos un ordenador muy precioso, bien montado, con carísimas piezas, si no conectamos el conector de corriente, ningún elemento va a recibir energía eléctrica y el ordenador no va a funcionar. Así que es importante saber cómo conectar, es importante no olvidarse de poner el conector de la fuente de alimentación para que el ordenador funcione. También tendremos un puerto IDE en este caso, que es el puerto de datos para poner grabadoras o discos duros que ya a día de hoy son un poco antiguos. También tenemos, y esto sí que es una antigüedad, el conector para las disqueteras. No sé si habréis visto, si sois un poco mayorcitos, disqueteras estas las típicas disqueteras que utiliza discos que te dejan guardar, discos magnéticos que te dejaban guardar 1,5 MB aproximadamente, un poco menos. Así que comparad 1,5 MB con un USB de 4 GB. Es una comparación absurda, ¿verdad? Pues sí, esta placa base es un poco antigua y te permite guardar o utilizar disqueteras. También tenemos ranuras de expansión, como son las PCI Express, por orden de antigüedad, las PCI, por si tenéis, capturadoras de vídeo antiguas o tarjetas de sonido un poco antiguas, cualquier cosa que utilice el slot PCI. Tenemos las PCI Express, que son estas, en verdad son todas estas, pero ranuras de expansión para, tarjetas de sonido, capturadoras de vídeo, ese tipo de cosas se conectan aquí. Y luego tenemos dos tipos especiales de slots PCI Express que son para tarjetas gráficas. ¿Por qué hay dos? Porque se pueden conectar en paralelo. Puedes conectar dos tarjetas gráficas a la vez, duplicando la capacidad de cálculo, cosa que viene muy bien para los juegos. ¿Qué más tenemos? Tenemos los puertos SATA, que es para conectar los discos duros en lugar de utilizar el IDE, que es antiguo, pues el estándar moderno que hay es el SATA, que es muy fácil de conectar. En vez de un pedazo de faja gigante, es simplemente un conector chiquitín que lo pones y te olvidas. Y luego tenemos, importante,
el panel de conexiones frontales. Esto nos va a permitir pues poner el botón de encendido de la torre, los LEDs de funcionamiento para que se enciendan las lucecitas cada vez que el disco duro funcione o cuando enciendes el ordenador, que todas esas lucecitas se conecten. Eso está aquí. También tenemos conectores de ventiladores, en este caso aquí y aquí, para poder refrigerar nuestro ordenador. ¿Y qué más nos queda por ver? El panel de conexión trasero, en el que vamos a tener, esto ya sí que lo conoceréis, es lo que se ve en la parte de atrás del ordenador, que tiene en este caso pues teclado ratón, un puerto serie, puertos USB, puerto de red, una tarjeta de sonido integrada. Bueno, como podéis ver, esto es para conectar en la parte de atrás del ordenador las diferentes clavijas que vayamos a necesitar. Y como en otro vídeo ya expliqué, esto es la pila que va a guardar la configuración de la BIOS. Pero vamos, para que sepáis básicamente que una placa base no es algo que está ahí por estar, sino que tiene su importancia, que es mucha, porque para que un ordenador funcione bien, la placa base tiene que estar en perfecto funcionamiento, y cuanto mejor sea, mejor para el funcionamiento global del ordenador. Así que ya sabéis un poco más lo que tiene una placa base y las diferentes partes que hay.